de esta complejidad que existe, porque a veces la necesidad sí nos gana, incluso no alcanzamos a medir un poco los riesgos existentes, además de que tienen hasta cierta agilidad para hacernos caer en el engaño. Pero ¿qué le parece si ampliamos más de esto y que desde el ojo y perspectiva de un experto podamos entender cuáles son las señales de riesgo que existen en esta modalidad para poder acceder a dinero? Por eso agradezco que esté esta mañana con nosotros el consultor financiero Mario Di Constanzo, a quien saludo primero que nada. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Mega Noticias, y justamente preguntarle en dónde podemos empezar a preocuparnos cuando queremos acceder a este tipo de créditos express. ¿Qué elementos son clave para decirnos por aquí algo no cuadra? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, mira, yo te diría que hay tres cosas que nos deben de poner los focos rojos cuando estamos buscando un crédito y caemos en estas empresas a las que nosotros bautizamos como créditos milagro. Créditos milagro porque te los anuncian, que no te van a pedir identificación, te dicen que no consultan el buró de crédito y casi nunca te dicen la tasa de interés a la que te van a prestar. Te dicen que son pagos semanales y te ponen un ejemplo diciendo, por ejemplo, por cada 1,000 pesos que te prestemos, nosotros los pagas 200 pesos de intereses, pero nunca te dicen la tasa. Igual se anuncian sin nombre, un nombre de una financiera clara, casi siempre te dan volantes y muchas veces te llegan a pedir un adelanto del pago de una comisión o de gastos de administración. Cuando nosotros veamos estas señales, pues lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer la solicitud de este crédito. Muchas veces nos hacen firmar pagarés, casi siempre nos citan en sus oficinas y no son, muy importante esto, no son instituciones financieras. ¿Qué es lo aconsejable para una persona que está buscando un crédito? Primero, obviamente, comparar y luego verificar si quien se le acercó a hacerle la oferta o si a quien estamos recurriendo es una institución financiera. ¿Cómo podemos verificar esto? La página de internet de la Conducef tiene una ventana, tiene un registro llamado CIPRES, que es el registro de entidades financieras. Si a donde estemos solicitando el crédito no es una entidad financiera, no sigamos adelante con la operación. ¿Por qué razón? Porque además, si nos falla, si no nos cumple lo que nos ofreció, nosotros no podemos acudir a la Conducef o no podemos acudir ni siquiera a la Profeco a hacer este tipo de reclamaciones. De hecho, aunque la Profeco tiene algunas facultades para aplicar la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, pues no tienen la preparación ni la experiencia para poder atender este tipo de casos. Luego, entonces, la principal recomendación es, antes de acercarnos o antes de firmar o entregar cualquier documento a estas instituciones de créditos milagro, pues verifiquemos si son instituciones financieras. Es entonces en esta falta, pues podríamos decir, de preparación o de formas de afrontar justamente a esas instituciones, donde ellas mismas se agarran y se escudan para decir, bueno, si la autoridad todavía no actúa o no tiene suficientes herramientas, nosotros podemos aprovechar. ¿Es desde ahí donde se van fortaleciendo ellos, aparte, claro, de la necesidad de las personas? Sí, evidentemente, ellos se ubican en una franja muy gris de la ley. ¿Por qué? Porque en México no tienes que ser una institución financiera para dar crédito. Y esto es muy importante. Esto es precisamente lo que los legisladores deberían de cerrar. ¿Por qué? Porque al no ser instituciones financieras, no les aplica la regulación que les aplica a las instituciones financieras. Por eso operan en esta ventana muy gris. Pero esta ventana precisamente se presta a que hagan atrocidades. Hay casos, yo te diría, delincuenciales como el gota a gota, que es una técnica, pues básicamente creada por narcotraficantes y que ya opera en México, en donde con estos pues, van y te los dejan a tu negocio, operan mucho en tianguis, en mercados, y te dicen que te pueden prestar de 2,000
hasta 100,000 pesos, simplemente entregando tu tarjeta de elector, tu credencial del INE, haces pagos semanales, pero estos señores se las ingenian para que por un préstamo de unos 3,000 pesos, pues a través de comisiones, a través de tasas de interés muy altas que son escondidas, pues se acaba convirtiendo en un derecho de piso, hasta que el comerciante es obligado prácticamente a vender droga en sus locales, que es lo que buscan estos esquemas conocidos como gota a gota. Otros, por ejemplo, que te dicen, tráiganos su carro nada más para ver cómo está ahí, si lo puede dejar en garantía, te acaban robando el carro, te quitan el carro y no te prestan pues ningún tipo de dinero, u otros simplemente te traen vuelta y vuelta. Cuando nosotros veamos que la institución nos pide un adelanto de dinero, ya sea de gastos de administración, ya sea de comisiones, o que nos haga firmar pagarés o incluso vouchers, no sigamos con esta operación porque evidentemente estamos en camino a que nos engañen. Por ejemplo, en el Distrito Federal operan mucho en el World Trade Center. Dan estos papelitos, si uno va caminando por la calle de Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, va a haber muchas estas empresas anunciadas que incluso a veces se ponen el nombre de financieras y no son ni siquiera instituciones financieras, son empresas SA que caen fuera de la regulación y que luego, si uno hace la denuncia ante la Conducef, pues no es posible atenderlos precisamente porque no son instituciones financieras. ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, pues evitar caer en este tipo de prácticas, evitar caer en este tipo de empresas que además no nos van a dar el crédito. Esto es bien importante porque por eso les pusimos nosotros créditos milagro, porque finalmente te engañan y te hacen perder tiempo y muchas veces dinero y muchas veces hasta quedas endeudado. ¿Cuál es el consejo? Que acudan a una institución financiera. Puede ser un banco, puede ser una SOFOM, puede ser una SOFIPO, puede ser una caja de ahorro. No les quiero garantizar que les van a cumplir, pero si no les cumplen, ustedes pueden quejarse ante la Conducef. Y una tarea muy grande para los legisladores es precisamente cerrar esta ventana, que es pues una manera de lucrar con la necesidad de la gente, una ventana que existe en la ley y que pues debería de ser cerrada. ¿Para qué? Para que estas instituciones estuviesen obligadas también a ser reguladas por la Conducef. Hay que modificar la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, la ley de instituciones de crédito, la de agrupaciones financieras, y simplemente decir que cualquier empresa cuya actividad preponderante sea el otorgamiento de crédito va a tener que ser regulada en primera instancia por la Conducef y va a tener que sujetarse a todas las disposiciones de transparencia, de claridad en los contratos, de no cobro de comisiones sobre comisiones, incluso yo te diría hasta la transparencia y claridad en los contratos, porque casi nunca nos enseñan un contrato totalmente claro, simplemente nos hacen firmar y las personas, por la necesidad que tienen, en ese momento pues firman cualquier cosa. De verdad que hay suficientes señales como para estar prevenidos, pero de todas formas a veces la necesidad puede ganar en demasía. Muchísimas gracias por ayudarnos a ampliar más de esto y que la gente pues entienda y logre identificar estos aspectos y factores que pueden ser en detrimento de su economía y quién sabe hasta en su propia integridad física. Muchísimas gracias por estos minutos y que tenga una excelente jornada. Igualmente, Francisco, y de veras un llamado, porque en esta época del año crece mucho ese tipo de instituciones que pues de mala manera abusan de las personas.